Hoy vamos a hablar de la nueva criatura. ¿Qué es esto de la nueva criatura? Bueno, esta es una respuesta de Dios a todos aquellos, no sé si usar la palabra caradura porque es un poco chocante, pero creo que es la más leve que puedo encontrar. Vividores, chupasangre, de la fe, manipuladores de la fe, herejes de la fe, sanguijuelas de la fe, irreverentes, porque han inventado toda esa fantasía del G12, han inventado la fantasía de los encuentros, de los bautismos de fuego, y siempre con un nombre diferente. En definitiva, es lo mismo, la sanidad interior y todo esto. Ya hemos hablado bastante en Falsos Profetas, pero ¿de qué se trata? La Escritura nos habla de que sos nueva criatura, de que hay un nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos que hay un nuevo nacimiento? Bueno, el texto base que tenemos que usar para entender que hay un nuevo nacimiento, por lo menos el más explícito, dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este texto te habla de que al venir al Señor, sos una nueva criatura. Contrario a la fantasía que decía alguno, que criatura es la luna, las rocas, los gusanitos, no. Cuando la Biblia habla de criatura, habla del ser humano, punto final. Una nueva creación, el ser humano como nueva creación. Cuando dice la Escritura ir y predicar, dice la Escritura o la palabra ir y predicar este evangelio a toda criatura, habla específicamente del ser humano, de nadie más. Dice además, las cosas viejas pasaron, es decir, todo lo que ocurrió antes de que conozcas a Dios no le interesa para nada, y a vos no solamente no te debería interesar para nada, sino que debería quedar sepultado. Ya vamos a seguir desarrollando para ver cuán fuerte es esta enseñanza en Dios. Es uno de los fundamentos de la fe. Si vas a una iglesia cristiana no te pueden hacer sanidad interior. No estás en una iglesia cristiana. No te pueden hacer el grupo de G2, encuentros y bautismos de fuego y toda esa fantasía que te hacen escribir los pecados y cosas por el estilo. O contar las cosas del pasado. Continúa diciendo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Voy a tratar de parafrasearlo simple porque sé que hay gente que sabe de la palabra y gente que poquito y gente que apenas está acercándose. Dice que cuando llegas al Señor, yo ya estoy crucificado con Cristo, es decir, así como Cristo murió, yo acepté a Cristo, mi vieja vida está también en la cruz. Ya no soy yo el que vive, es decir, la persona vieja, ahora voy adquiriendo las cosas de Cristo que van a vivir en mí. Los valores de Cristo, la fe de Cristo, la visión de Cristo, las enseñanzas de Cristo, etc. Y lo que ahora vivo yo en este mundo, en la carne, como dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, yo ahora vivo en este mundo, pero siempre con los valores de Dios en mi vida y en mi corazón. Tenemos Gálatas 6:15. Otra vez nos vuelve a hablar. Antes, en el primer pasaje, nos hablaba de la nueva criatura y de que las cosas pasaron. El segundo que hemos leído nos hablaba de que estamos crucificados y que tratamos de que Cristo vaya viviendo en nosotros cada día más, y aun cuando estamos en este mundo tratamos de vivirlo en la fe del Hijo de Dios, es decir, en la palabra, en lo que creemos. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Quiere decir aquí, la circuncisión era antes la ley de Moisés. La incircuncisión es no tener la ley de Moisés o no ser judío. Dice la Escritura, nada de eso tiene sentido, sino en Cristo lo que tiene sentido es la nueva creación. Dios viene a hacerte una nueva creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él, por lo cual Él viene a crear en tu vida un corazón recto, una vida nueva. Habla de la nueva creación. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces dice, somos un plan de Dios, somos hechos
de parte de Dios. No somos algo creado al azar. Dios nos hizo. Y ahora más, porque ahora estamos en el Señor, ahora somos creados en Cristo. Antes fuimos creados en la tierra, pero nos alejamos de Dios y fuimos criaturas de Dios. Ahora venimos al Señor y ahora el Señor va a crear algo nuevo en nosotros, una nueva creación. Y dice que esa nueva creación en Cristo la hace el Señor para que ahora cambiemos de conducta, obras buenas, conductas buenas, nuevas conductas, las cuales Dios ya tiene pensado como buenos deseos para nuestras vidas, caminos de bendición para que andemos en ellos. Entonces aquí nos habla de que somos creados en Cristo y por lo cual ya somos una nueva creación, algo distinto a lo que éramos antes. Si alguien viene y te dice, tenés que ir a pedir perdón por los pecados cuando tienes 5 años, vas a decir, entonces yo no soy creado en Cristo Jesús, como dice Efesios 2:10. Entonces yo no soy una nueva creación, como dice Gálatas 6:15. Entonces yo ya no estoy muerto en la cruz, como dice Gálatas 2:20, y que ahora vive Cristo en mí, ya no, sigo siendo el mismo de antes. ¿Eso es lo que me quieren decir? Que ya no soy nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, y que las cosas viejas aún no pasaron, como dice 2 Corintios 5:17, no. Todos estos pasajes son palabra de Dios y son verdad, y todos concuerdan unos con otros, como una pieza de rompecabezas hermanadas. Dice la Escritura en Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, se lo trato de poner simple para la gente que por ahí le falta un poquito de comprensión en el idioma de la Escritura. Dice que él rompe con todas las contradicciones que había en nuestro interior, los malos deseos que contradicen con las cosas buenas que queremos hacer. A veces nos dominan las cosas malas que no queremos hacer. Entonces, esas son las enemistades de la carne. Dice que las rompe y dice la Escritura, los mandamientos de antes, la ley de Moisés, nos decía que era lo que teníamos que hacer, pero no nos ayudaba a conquistarlo. Nos decía, no mirar a la mujer de tu prójimo, pero de repente veíamos en nuestro corazón que teníamos ganas de mirar a la mujer de nuestro prójimo. Y que a su vez nuestra conciencia nos decía que eso estaba mal y teníamos una pelea adentro. Los mandamientos eran buenos. Nosotros queríamos llegar, pero no teníamos ayuda. Por eso dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, ahora Dios quiere crear de los mandamientos que hay que hacer las cosas buenas y a su vez la parte que el hombre no podía hacer y que ahora viene el tiempo de la ayuda de Dios, crear un hombre nuevo. Habla aquí, yo les explico un poco el contexto del versículo, pero lo importante es que habla de crear un solo y nuevo hombre. Efesios 2:15 dice que sos una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo hombre. Dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice ahora que sos una nueva persona, un nuevo hombre o una nueva mujer. La Biblia habla en término hombre, pero implica obviamente al ser humano. Vestidos del nuevo hombre, quiere decir que ahora te revestís y sos una persona nueva, creado según Dios, es decir, una nueva creación cuando venís a Cristo, en la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Cómo pues aquellos te hacen escribir los pecados cuando tenías 4 años o cuando tenías 10 años o 20 años? Y son cosas que pasaron. Ahora sos un nuevo hombre, una nueva mujer y creado según Dios, según la justicia, la santidad y la paz. Esto dice Efesios 4:24. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Voy a ir explicando los pasajes. Colosenses 2:12 dice, cuando nosotros nos bautizamos, morimos, porque el bautismo es por inmersión, te sepultan en lugar de la tierra en el agua, en el cual fuiste también resucitados. Pero el bautismo no significa tirar a una persona y dejarla debajo del agua que aguante la respiración. Se la zambulle y se la levanta. Cuando se la zambulle significa morir, cuando se la levanta significa resucitar. Mediante la fe en el poder de Dios. Esto lo hacemos como un acto de fe.
No es que si nos bautizamos, mañana somos nuevas personas. No, nosotros declaramos que hemos muerto a lo pasado y que nos levantamos como nuevas personas para de aquí en adelante vivir una nueva vida, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, dice Colosenses 2:12. El 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Dice el 13: y ustedes para Dios están muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Lejos de Dios, les dio vida juntamente, así como Cristo lo levantó de los muertos. Dios levanta a Cristo de los muertos, a ustedes los levanta de una muerte cuando aceptan a Cristo. Por lo cual nadie te puede volver a meter en la tumba a recordarte la vieja vida, si ya te levantaste una nueva vida, perdonándote los pecados. Luego dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todos los decretos, todos los mandamientos de Moisés que te eran contrarios, dice que Él te da ahora una vida nueva de gracia, de bendición y de ayuda. Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, ustedes ya resucitaron con Cristo. Para resucitar tenés que haber muerto. Entonces, cuando uno muere, es cuando uno se bautiza, cuando uno acepta a Cristo, muere al pasado y se levanta una nueva persona. Y dice la Escritura aquí: busquen las cosas de arriba, busquen a Dios, porque ustedes no son más de... Su destino final no es la tierra, el suelo y la tumba, el cajón. Su destino final es la eternidad. Por eso dice: busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Romanos 6:3: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nueva vida habla. Y dice: Jesús murió y nosotros con el bautismo de Él en la muerte, porque el bautismo de Cristo es la crucifixión. Ahí es donde Él muere carnalmente, muere, ese es el bautismo. En el Getsemaní es el bautismo de su voluntad. Ahí dice: hágase tu voluntad, no la mía. Ya ahí entrega su voluntad. Y dice el verso 4: nosotros somos sepultados con Él para muerte, de lo viejo, de lo pasado. ¿Cómo alguien te va a hacer escribir papelitos de todo lo que hiciste en el pasado? Eso no tiene sentido. O hacerte sanidad interior, sanar a un muerto. ¿Quién sanaría a un muerto? A una vieja persona. Dice la Escritura que te resucitó de los muertos para gloria del Padre. Así nosotros andemos en nueva vida. Dios te dice: tienes que andar en nueva vida. Es una ofensa para Dios que quiera sanar a una persona vieja. Dios no promete sanidad del pasado. Dios promete destrucción del pasado y olvido y sepultar todas las iniquidades en lo más profundo de la mar. Dios promete vida nueva, dice Romanos 6:4. El 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice aquí? El viejo hombre ya está crucificado. ¿Cómo vas a ir a querer resucitar un viejo hombre? ¿Cómo vas a querer ir a resucitar los recuerdos del pasado? Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si vos no moriste, no tenés perdón del pasado. Tenés que andar escribiendo y pidiendo perdón por todo lo que hiciste en el pasado, haciendo sanidad interior. Pero si realmente has aceptado lo que Cristo hizo en la cruz por tu vida, nosotros morimos juntamente con Él porque aceptamos su muerte como un pago de nuestros errores. Y estamos muertos juntamente con Él, y entonces estamos justificados del pecado, es decir, perdonados. Fuimos hechos justos y el pecado no tiene incidencia en lo que hicimos en el pasado. Dice el verso 8, Romanos 6:8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aún en el Antiguo Testamento hay muestras de lo que Dios planeaba hacer. Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Habla de darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo, es decir, todo nuevo. Corazón son todas las emociones, los sentimientos. Espíritu nuevo.
dentro de vosotros. Y dice, y quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón sensible, un corazón de carne. Ezequiel 11:19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón sensible, un corazón de carne. Otra vez, habla de espíritu nuevo, de corazón nuevo. Apocalipsis 21:5 vuelve a recalcar y dice que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nuevas. El sello de Dios es que Él hace nuevo, Él no arregla nada. La persona que no tiene recursos arregla las cosas. El que tiene, tira, vende, regala, hace lo que quiere y trae nuevo. Dios te hace nueva criatura. Alguno dirá, bueno, hasta aquí parece que me está convenciendo. Parece que la Biblia tiene razón. No parece. La Escritura es la verdad. La Escritura tiene razón. Fíjate, he tratado de seleccionarte algunos versículos para no hacerte tan denso o tediosa la enseñanza. Pero la Escritura dice aún un poco más. Alguno dirá, bueno, ¿y cómo lo logro? Bueno, ¿cómo se logra cuando a veces uno tiene cosas del pasado? Sabe que es nueva criatura por la fe, pero todavía el pasado nos estorba. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice entonces, deja las costumbres viejas y renueva los pensamientos. Y te aclara, otra vez te habla de la pasada manera de vivir y del viejo hombre. Otra vez te habla del pasado, de lo que no tiene nada que ver con el presente y el futuro. Esto dice Efesios 4:22. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué dice este versículo? Atiende la parte interior de tu vida, no tanto lo exterior. Atiende el alma, las emociones, la inteligencia, la voluntad. Luego dice, y el espíritu obviamente, para buscar a Dios en oración, lectura, fe, obediencia, adoración, buenas obras, etc. Estas cosas te dice. Aunque el hombre exterior se desgasta, el interior, y ahí cuando te habla del hombre interior, te habla del alma y del espíritu. Lo otro es el cuerpo. Entonces esta es una forma de ir fortaleciendo el nuevo nacimiento y la nueva criatura que sos en Dios. Cuando no podés hacer esto, la gente, los falsos profetas, en lugar de enseñarte a llevar adelante esta fortaleza del nombre nuevo, te empiezan a hacer escribir cosas del pasado, a hacerte psicología barata y todo eso. Lo de Dios no tiene nada que ver con esto. Dios te dice que atiendas lo interior, emociones, inteligencia, voluntad, que atiendas el espíritu, la parte espiritual, oración, lectura, fe, congregarte, adorar, tener obediencia, buenas obras, etc. Y luego te dice que soportes las tribulaciones, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, sopórtalas, pero no sabes lo que me cuesta, sopórtalas, porque así afianzas el nuevo nacimiento, creyendo en Dios y esperando en Dios, soportando a veces las dificultades que como hijo de Dios nos pueden venir. Y luego te dice que no debe ser superficial. Dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. Quiere decir, no te fíes solamente por lo que ves, no seas superficial. No que porque ven mi casa, que porque ven mi auto, no seas superficial, porque de esa manera no fortaleces el nuevo nacimiento, contribuís al viejo hombre. Y por eso es que hasta vos mismo no sabés si has nacido de nuevo. No mirando nosotros las cosas que se ven, dice el verso 18 en 2 Corintios 4, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí te afianza más el no ser superficial y el empezar a tener más fe, no tanto lo que ves, sino más bien lo que crees. Así se fortalece el hombre nuevo. ¿Qué más te dice Dios? Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Qué te dice aquí? Busca su gracia y su misericordia siempre, no confíes en tus fuerzas,
Siempre dile, Señor, en ti está el querer, en ti está el hacer. Ayúdame a ser una nueva persona cada día y a afianzar mi nueva creación. Te dice la obediencia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Dios, tenemos que vivir ahí, por ese lavamiento. El lavamiento significa obedecer, el lavamiento significa bautismo, el lavamiento significa un nuevo nacimiento. Tenés que obedecer a el lavamiento de la regeneración, que Dios te lavó para ser regenerado, una nueva creación. Cuando buscas la palabra regeneración en la Biblia vas a encontrar nueva criatura, por ejemplo, en el texto griego. Entonces, cuando te habla del lavamiento de la regeneración, te habla de la obediencia para ser una nueva criatura. Obediencia, lavamiento, bautismo, obediencia. Perdón de pecados, arrepentimiento, eso es lavamiento. Regeneración es nueva creación. Por la renovación en el Espíritu Santo. Quiere decir entonces buscar constantemente renovarte en el Espíritu de Dios, avanzar, crecer, aprender hoy un poquito más de lo que sabías ayer, hacer algo más para otro de lo que hiciste el mes pasado. Eso afianza tu nuevo nacimiento. La fe, la obediencia y el nacer de nuevo. Juan 3:3 respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si nosotros no nacemos de nuevo, no hay forma de que podamos entrar a la eternidad. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dice, nacer de nuevo. El que no naciere de agua, nacer de agua significa arrepentimiento y obediencia. Y luego nacer de espíritu significa comenzar a fortalecer tu vida espiritual. Lectura, escuchar un mensaje, congregarte, buscar los dones, los frutos del Espíritu, el amor, la misericordia, la paciencia, la benignidad, la bondad, etc. Entonces aquí te habla de la fe, de nacer de nuevo, de obediencia, de arrepentimiento y de nacer obviamente en el Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Este es un pasaje clarísimo, obviamente, entre tantos que ya hemos visto. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice? Sinceros unos con otros, despojate del pasado, adquirid ideas nuevas de vida, pero no ideas nuevas por de la psicología, ideas de la palabra de Dios. No es que adquirimos ideas nuevas leyendo una revista de modas. Adquirimos las ideas de vida que Dios ha planeado para el ser humano en la Biblia. Revestidos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Habla otra vez de renovación constante y habla de crecimiento espiritual. Crecer e ir renovándose. Todo esto afianza el nuevo nacimiento y te hace obviamente estar fortalecido y poderoso para enfrentar cualquier adversidad, incluso al mismísimo infierno. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino en Cristo, que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Te habla de la no discriminación aquí, te habla de que debes buscar los frutos espirituales. Frutos espirituales. Dice, vestidos pues como escogidos, santos y amados, de entrañable, te habla de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, que soportes a los demás, que aprendas a perdonar, que seamos misericordiosos, que tengamos y busquemos el amor como el vínculo perfecto. Todo esto fortalece el nuevo nacimiento, un nuevo hombre. Siempre la Biblia te habla de un nuevo hombre. Te dice escogidos de Dios, santos, amados, amables. Dice la Escritura, así como Cristo te perdonó y Él es el vínculo perfecto. ¿Cómo más
Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis memoria las cosas antiguas. ¿Qué no leyeron este versículo todos estos de la sanidad interior y de las pavadas del G2 y de los bautismos de fuego? No os acordéis de las cosas pasadas, dice la Escritura. No traigáis a memoria las cosas antiguas. Isaías 43:18, el verso siguiente, el 19, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, dice Dios, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa es la gloria de Dios. ¿Qué dice Dios? Yo no necesito volver atrás, ni que nadie vuelva atrás. Lo que hay adelante, aunque parezca un desierto y un futuro adverso, yo voy a abrir otra vez camino en el desierto. Y vas a ver ríos en medio de tus soledades. Este es el nuevo hombre. Olvidar el pasado, no permitir que nadie te lo recuerde jamás. Porque aquel que te recuerda tu pasado atenta contra lo más básico de la fe, haber sido crucificado en tu viejo hombre y tus pecados en la cruz y haber nacido de nuevo. Por eso la doctrina del G2 es una de las peores doctrinas y más herejes contra el cristianismo, al igual que la sanidad interior. ¿Cómo más? 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, buscar ayuda, como buscar al Espíritu como una ayuda, porque dice, si el Espíritu está, hay libertad. Donde está el Espíritu hay libertad. Y nosotros tenemos que mirar así, a cara descubierta, dice, como en un espejo, la gloria de Dios. Y lo que tengamos que cambiar, lo cambiamos. Pero te habla de que vas a ser transformado de gloria en gloria. No dice de una gloria continua. Momentos buenos, van a venir momentos sin sabores o momentos no tan buenos y otra vez momentos buenos. Gloria, una cumbre de una montaña, un valle, otra cumbre de otra montaña, otro valle, otra cumbre de otra montaña, de gloria en gloria. Así, soportando las pruebas, hasta que llegara a la próxima gloria, soporto el valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, de gloria en gloria. Dice hasta llegar a la mismísima, somos transformados de gloria en gloria, no en algo que es de bendición constante. Bendición, momentos que no son de bendición y otra bendición más. Así va la transformación. Pruebas, bendiciones, luchas, bendiciones, momentos de apatía puede ser, otras bendiciones, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así te va transformando Dios, así nace el nuevo hombre, así se forja la nueva mujer. Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, guarda tu testimonio del adulterio, de hacer cosas malas, de fumar, de vicios. Es tu forma de demostrar a Dios cuánto le amás. No es simplemente con hacer algo externo. Cuida tu vida, tu propio cuerpo es un sacrificio vivo, tu conducta. Esa es tu forma de mostrar a Dios cuánto le amás. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice aquí? Dice Dios, conocimiento de la palabra. No os conforméis con este siglo, no te conformes con lo que ves a tu alrededor. Transformate por medio de la renovación del entendimiento. Aquí esto es lo que los falsos profetas no quieren, que tengas entendimiento. Dice que la renovación viene por el entendimiento. Tu mente entonces comienza a tener nuevos pensamientos y comienza a tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí entendés la voluntad. No necesitas un falso profeta que te mienta. Ahí entendés la voluntad de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el verso 3, estoy en Romanos 12, a la cual que está en vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dice, conoce tus defectos y conoce tus fortalezas y conoce tus debilidades y conoce tus puntos altos. Dice,
que no te tengas más alto concepto de vos mismo, porque cuando te crees fuerte, el diablo va a usar esa falsa confianza para matar al nuevo hombre. No te olvides que Lázaro se resucitó, pero los judíos querían volver a matar a Lázaro, porque su vida era un testimonio de un nuevo nacimiento y de una resurrección. Dice, sino que piense de sí mismo con cordura. Dice lo que es, saber en qué partes somos fuertes y qué partes no debemos exponernos para no matar al nuevo hombre y volver a querer resucitar a ese viejo hombre o a vivir esa vieja voluntad. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, a veces vas a sentir que tu nuevo hombre no crece mucho, persevera. Aquel que comenzó la tarea la va a perfeccionar. A veces parecen pasos lentos, a veces parece algo que no hay muchos cambios, pero Dios está trabajando en tu mente, en tu corazón, mientras vos te mantengas en la órbita de Dios, buscando de querer crecer en la fe. Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, resiste al pecado para que ya el pecado no te muevas por las tentaciones, sino resístelo y acepta la voluntad de Dios para vivir ahora conforme a lo que Él quiere. Y de esa manera ya no vas a vivir según lo que los demás hombres viven, sino según lo que Dios quiere que vivas para Él, y se afianza el nuevo nacimiento. Ya estamos llegando a los últimos versículos. Les he tratado de dar varios fundamentos para que ningún falso profeta los quiera confundir después. Nunca más los van a confundir. Así que un poquito de paciencia. Dice Gálatas 5:16. Aquí te muestra cómo es la lucha. Digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, los que andan en el Espíritu son el nuevo nacimiento y la carne quiere ser el viejo hombre. El deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces te dice, hay una lucha espiritual muy fuerte entre el viejo hombre que quiere volver y el nuevo hombre espiritual para que no hagas lo que es del Espíritu. Pero trata de dejarte que Dios te guíe, para que no seas un ser humano común, guiado porque tiene hambre, va y come simplemente. Tiene pasión, va y comete adulterio sin importar las consecuencias. No, trata de ser guiado por Dios. Entiende que hay una lucha constante entre el viejo hombre y el nuevo, y si querés fortalecer al nuevo hombre, tenés que alejarte de todas las prácticas de lo que hacía el viejo. Hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, homicidios, borracheras y todo lo que hemos leído antes. Dice Dios, ¿y cómo debo hacer entonces? Bueno, busca los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Dice aquí, ahora el nuevo hombre tiene que buscar sus frutos. Y entre ellos te menciona algunos. Gálatas 5:22. No son los únicos frutos de Gálatas 5:22. Este es un error común que cometen todos los cristianos, incluso muchos pastores. No son. Hay muchos más frutos de la Escritura. Lo vamos a ver después cuando hagamos un estudio específicamente de los frutos. Pero no son específicamente los únicos frutos que te muestran que estás alimentando al nuevo hombre. Dice aquí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que te deben enseñar para alimentar la nueva creación. No agarrar papelitos y hacerte psicología barata. Dice la Escritura, esos son los frutos del nuevo hombre nacido. Eso es lo que el hombre nacido de nuevo debe buscar. Segunda de Pedro 1:5, finalmente,
el último pasaje que vamos a leer al menos por hoy. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Antes veíamos que la fe es un fruto y aquí te añade más. A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Conocimiento, claro, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenés, en 2 de Pedro 1:5 y Gálatas 5:22, ahí tenés abundantes frutos que tenés que mirar en donde tenés que procurar conseguirlos. Y esos son los que afianzan el nuevo hombre, la nueva mujer, el nuevo nacimiento. Y pueden venir luchas, claro, pueden venir recuerdos, claro, pero ahí tenemos muchas herramientas para saber cómo afianzar la nueva vida espiritual en Cristo. En otro momento hablaremos de las luchas espirituales, de las artimañas del diablo, pero aquí al menos nos hemos explayado. Hay muchos versículos más, obviamente. Esto es al menos una cantidad prudente, que no sean ni muy pocos ni tan extensos, pero muy contundentes acerca del nuevo nacimiento, del que estamos muertos en Cristo, que somos nueva criatura en Cristo, que somos nueva creación en Dios y que Dios no va a sanar a ningún viejo hombre. Jamás Dios lo va a hacer con nadie. Él va a crear un hombre nuevo. Así que hasta aquí nuestra doctrina profunda del día de hoy. Nueva criatura, nueva creación, hombre nuevo. ¿Cuáles son cómo podemos lograrlo? Algunos datos. No es todo completísimo porque luego, pero esta es la base fundamental. Luego sobre eso vas a ir encontrando otros versículos que añadan a toda esta enseñanza. Pero aquí tienes una estructura muy sólida, muy fundamental del nuevo nacimiento, la nueva creación, el nuevo obrar de Dios y cómo podemos lograr y dónde tenemos que hacer hincapié para afianzar que somos nacidos de nuevo. Hasta aquí la doctrina profunda en el día de hoy. Incluso vimos un poco de frutos, así que bastante completo hoy. Nos vamos.